Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia de vida. Lo que voy a contar aquí es algo que todavía me cuesta digerir, incluso viéndolo desde afuera, porque yo acompañé a Arturo en uno de los días más duros de su vida. A veces la gente cree que el abandono empieza cuando alguien cierra una puerta, pero en realidad empieza mucho antes, en los silencios que duelen más que cualquier insulto. Arturo ya venía sintiendo ese silencio desde hacía meses, pero ese día fue cuando entendió de golpe que para su hija Isabela él ya no era parte del futuro. Él no lloró frente a nadie, pero yo vi cómo se le apagó algo en los ojos mientras dejaba su maleta en el suelo del asilo. Nunca había visto un hombre tan trabajador, tan dedicado, quedarse tan pequeño frente a la persona que más amó criar. Ese día no fue una discusión larga, no hubo gritos, no hubo explicaciones. Isabela simplemente lo dejó en la puerta del asilo como si estuviera entregando un paquete sin mirar alrededor, sin pensar en cómo ese lugar olía a desinfectante barato y paredes frías. Yo estaba cerca porque ayudaba allí como voluntario, y recuerdo que Arturo se quedó quieto, agarrando el asa de su vieja maleta con los dedos temblorosos. Él no entendía nada, ni siquiera reaccionó cuando ella dijo esas palabras que más tarde repetiría en su cabeza cientos de veces. «Papá, ya no nos sirves para nada». Fue como si le cortaran el aire. No hizo ningún escándalo, solo respiró hondo. Tragó el orgullo y entró sin preguntar por qué. En su rostro había una mezcla de vergüenza y tristeza que todavía hoy me cuesta olvidar. Lo que más me impactó ese día fue que Arturo no intentó justificarse ni pedirle a Isabela que se quedara un minuto más. Él sabía que desde que la salud empezó a fallarle, su hija lo miraba distinto, como si cada tos o cada cita médica fuera un recordatorio de algo que ella no quería cargar. Cuando ella se fue, ni siquiera volteó. Subió al carro, cerró la puerta y desapareció como si llevar a su propio padre a un asilo público fuera una tarea más en una lista de pendientes. Arturo la siguió con la mirada hasta que el coche dobló la esquina. Solo entonces respiró, y fue un suspiro largo, cansado, como si soltara años de lucha que ya no tenían dónde sostenerse. Yo me acerqué despacio, sin saber si debía hablarle, y lo único que me dijo fue: «Creo que ahora sí estoy solo». Lo acompañé adentro para hacer el registro, y me sorprendió cómo trataba de disimular la vergüenza. Caminaba con la espalda un poco encorvada, aunque no por la edad o el dolor físico, sino por ese golpe emocional que le había dejado la frase de su hija. Mientras le hacíamos las preguntas básicas, nombre, alergias, medicamentos, él respondía con una calma que no tenía nada de natural. Era esa calma resignada de alguien que se rinde porque ya no quiere pelear por un lugar donde lo habían dejado claro que no lo querían. Cuando terminó el papeleo, se quedó mirando sus manos, llenas de marcas de carpintero, heridas viejas, callos que contaban la historia de toda una vida de trabajo. Y ahí, sin levantar la voz, murmuró: «Estas manos levantaron todo para ellos, y ahora ya no sirven para nada». Esa primera noche fue especialmente dura. Arturo no entendía bien cómo funcionaba la rutina del lugar y se sentía fuera de lugar en cada rincón. El comedor le pareció demasiado silencioso, las camas demasiado juntas y la luz demasiado fría para alguien que había pasado la vida trabajando bajo el sol. Cuando le entregaron una manta fina y una almohada pequeña, él la recibió con gratitud, aunque no encajaba con alguien que siempre había sido proveedor de su propio hogar. Lo vi sentarse en la cama, sin desvestirse siquiera, como si su cuerpo no supiera aún que tendría que dormir ahí, y no en la casa donde crió a sus hijos. Esa noche, antes de apagar las luces, lo escuché decir casi en un susurro: «Ojalá mi esposa estuviera aquí. Ella sabría qué hacer. Conmigo». Con los días, Arturo comenzó a adaptarse, pero no porque estuviera cómodo, sino porque no tenía alternativa.
Era un hombre que había vivido siempre del esfuerzo físico, del movimiento, de la idea de que el trabajo dignifica. Pero en el asilo, el ritmo era otro, lento, monótono, lleno de esperas. Muchos ancianos pasaban el día mirando la televisión o durmiendo en las sillas del patio. Arturo, en cambio, se mantenía inquieto. No podía quedarse quieto viendo cómo el tiempo se detenía sin propósito. Así que un día, casi por instinto, tomó una silla coja que estaba arrinconada y comenzó a repararla. Lo hizo sin pedir permiso, como quien respira. Y en ese pequeño acto, en ese intento de arreglar algo roto, parecía que también intentaba recomponer un pedazo de sí mismo. Desde ese día, Arturo empezó a reparar todo lo que encontraba deteriorado. Mesas con patas flojas, marcos torcidos, cajones que no abrían bien. Él pasaba horas arreglándolos con una paciencia que parecía infinita. No lo hacía para destacar ni para ganar algo. Lo hacía porque era lo único que le hacía sentir que todavía tenía valor. A veces, mientras lijaba una pieza o ajustaba un tornillo, se quedaba mirando al vacío y yo sabía que estaba pensando en su hija. No lo decía, pero se le notaba en ese gesto de apretar la mandíbula, como si cada golpe del martillo estuviera pegado a una historia que aún dolía. Con el tiempo, otros residentes comenzaron a acercarse más a él. Le pedían ayuda con pequeñas cosas. Una puerta que no cerraba, un estante que necesitaba soporte. Arturo nunca se negaba. Era como si el asilo, ese lugar al que había llegado sintiéndose una carga, empezara a transformarse en su espacio de utilidad y compañía. Algunos ancianos lo observaban trabajar y le contaban partes de sus vidas, historias de hijos que ya no visitaban, de trabajos que ya no podían hacer, de recuerdos que todavía ardían. Arturo los escuchaba en silencio y aunque no respondía mucho, su mirada decía que entendía cada palabra. Por primera vez desde que llegó, dejó de verse tan solo. Fue durante esa época que conoció al hombre que cambiaría su destino. Don Hernán era un residente silencioso, de esos que casi nunca hablan y que parecen vivir dentro de su propio mundo. Nadie sabía mucho de él, excepto que siempre vestía impecable, aunque sus manos ya temblaban un poco. Don Hernán observaba a Arturo desde lejos, sin interrumpirlo, como estudiando la forma en que trabajaba. Un día se acercó y le pidió, con voz suave, que revisara un pequeño baúl de madera que tenía en su habitación. Arturo aceptó sin hacer preguntas y pasó horas ajustando la tapa, engranando las bisagras y devolviéndole la firmeza. Cuando terminó, don Hernán lo miró como se mira a alguien que hacía mucho uno esperaba encontrar. A partir de ese día, don Hernán comenzó a buscar más la compañía de Arturo. No era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, lo hacía con una serenidad que imponía respeto. Yo los veía a menudo, sentados juntos en el patio, uno con sus herramientas y el otro con un libro viejo entre las manos. No parecían necesitar conversación para sentirse acompañados. Era como si ambos compartieran ese silencio que solo entienden quienes han perdido más de lo que dicen. Arturo, que siempre había sido reservado sobre su dolor, encontró en Hernán a alguien que no le exigía explicaciones ni le pedía que escondiera la tristeza. Lo curioso es que don Hernán nunca le preguntó por su familia y Arturo nunca le preguntó por la suya. Ambos parecían saber que había heridas que se respetan sin tocarlas. Pero un día, mientras revisaban una pequeña repisa, don Hernán dijo algo que dejó a Arturo inmóvil. No todos los hijos saben lo que vale un padre, pero la vida siempre devuelve lo que uno siembra. Arturo no respondió. Simplemente siguió trabajando, pero yo pude ver cómo esas palabras le abrieron un espacio nuevo dentro, un lugar donde la culpa y la tristeza no eran lo único que vivía. Lo que nadie en 1900 el asilo sabía, ni siquiera yo en ese momento, era que don Hernán era dueño de una empresa muy próspera,
una que había levantado con años de esfuerzo. Nunca tuvo esposa ni hijos, y aunque su vida había estado rodeada de dinero, era evidente que se había quedado sin alguien con quien compartirla. Con el tiempo, encontró en Arturo no solo un compañero de tardes silenciosas, sino un amigo. Y eso, para un hombre que había pasado años sin confiar en nadie, valía más que cualquier riqueza. Hernán veía en Arturo algo que muchos habían ignorado: dignidad, bondad y una capacidad enorme de amar incluso después de haber sido herido. Con los meses, la salud de don Hernán empezó a debilitarse. No era algo repentino, sino un desgaste lento, como si su cuerpo estuviera soltando el peso de los años. Arturo lo notó antes que todos. Pasaba más tiempo en su habitación, ajustando su silla, acomodando las mantas o preparando pequeñas cosas que sabía que Hernán apreciaba. Un día, cuando lo vio intentando levantarse con dificultad, Arturo lo ayudó sin decir palabra, y Hernán simplemente apoyó una mano en su brazo, como quien reconoce un gesto que nace del cariño y no de la obligación. Desde entonces, Arturo se convirtió, sin proponérselo, en la persona que más lo acompañaba. Yo recuerdo especialmente una tarde en la que Hernán pidió sentarse en el jardín, aunque hacía frío. Arturo lo envolvió en una manta y lo llevó con paciencia, paso a paso, hasta un banco que él mismo había reparado semanas antes. Allí, bajo un árbol casi seco, Hernán le habló por primera vez de algo personal. Le dijo que había pasado demasiada vida rodeado de cosas, pero no de personas, que los años se le habían ido entre negocios y decisiones y que al final de todo solo le quedaba ese silencio que nadie quiere enfrentar solo. Arturo escuchó sin interrumpirlo, con esa calma que solo tienen quienes han aprendido a transformar el dolor en comprensión. Cuando Hernán falleció, lo hizo de forma tranquila, sin sobresaltos, como quien sabe que deja todo en orden. Fue una noticia que golpeó fuerte en el asilo, pero a Arturo le cayó como si le arrancaran a un hermano. Aún así, se mantuvo firme. Ayudó a organizar las cosas, se encargó de cerrar las ventanas de la habitación y guardó con cuidado los objetos que Hernán había usado en los últimos días. Nadie sabía todavía que Hernán había dejado un testamento, y menos aún que Arturo tenía un papel fundamental en él. Cuando se leyó el documento, la sorpresa fue general. Arturo se convirtió en heredero de una parte importante de la fortuna de Hernán, y yo juro que nunca vi a alguien recibir una noticia así con tanta humildad. Arturo no celebró la herencia, ni sonrió, ni cambió su manera de caminar. De hecho, lo primero que hizo al salir de la reunión con el abogado fue sentarse un rato en el jardín del asilo, justo en el mismo banco donde Hernán solía descansar. Se quedó allí en silencio, respirando hondo, como si tratara de entender por qué alguien que lo conoció tan poco había confiado tanto en él. Cuando le pregunté qué estaba pensando, me dijo algo que nunca olvidé: el dinero no reemplaza a nadie, pero sí puede arreglar lo que está roto. Y lo dijo con un tono tan sincero que supe de inmediato que ya tenía un plan en mente. Durante las semanas siguientes, Arturo pidió permiso para ayudar más en el asilo. Lo veíamos revisando habitaciones, midiendo paredes, tomando notas en un cuaderno viejo que había encontrado en la bodega. No dijo nada sobre la herencia. No buscó llamar la atención, simplemente empezó a observar todo lo que hacía falta mejorar. Camas nuevas, un sistema de calefacción, pintura para los pasillos, un jardín digno, muebles firmes para los ancianos que ya no tenían fuerzas. Mientras los demás lo veían como el carpintero del lugar, yo sabía que Arturo estaba preparando algo grande. Cuando finalmente se reveló su plan, ninguno de nosotros lo vio venir. Arturo decidió comprar el asilo completo. Sí, ese mismo lugar donde lo habían dejado como si fuera un estorbo,
Pero Arturo no lo compró para tener poder ni para imponer reglas. Lo compró para transformarlo en un hogar de verdad. Contrató trabajadores, organizó donaciones y él mismo pasó horas reparando lo que podía con sus propias manos. En cuestión de meses, el asilo cambió tanto que parecía otro. Pasillos limpios, paredes coloridas, un jardín lleno de plantas nuevas y un ambiente que por primera vez en años se sentía vivo. Arturo nunca dijo que lo hacía por Hernán, pero todos sabíamos que ese nuevo hogar llevaba un pedazo de él. Con el tiempo, el lugar dejó de parecer un asilo y pasó a sentirse como una casa donde nadie sobraba. Arturo hacía recorridos diarios, revisando si alguno de los ancianos necesitaba algo, si las mantas estaban limpias o si la comida estaba bien servida. Pero más allá de lo material, él se preocupaba por las personas. Se sentaba a hablar con ellos, escuchaba sus historias, sus silencios, sus miedos. Muchos ancianos que antes pasaban los días mirando el piso, comenzaron a sentarse en el patio, a participar en pequeñas actividades, incluso a reír. Era evidente que el cariño de Arturo, más que el dinero, estaba transformando vidas. Yo recuerdo un día en particular, cuando salí al patio y lo encontré arrodillado, plantando unas flores amarillas al lado del nuevo sendero del jardín. Le pregunté por qué eligió ese color, y me dijo que eran las flores favoritas de su esposa. Ella siempre decía que el amarillo es el color de la esperanza, comentó con una sonrisa triste pero cálida. Ahí fue cuando entendí que cada rincón renovado del hogar tenía una historia detrás, una razón emocional que lo hacía especial. Arturo no estaba levantando un edificio, estaba reconstruyendo un espacio donde otros pudieran sentirse acompañados, incluso cuando la soledad les tocaba fuerte. Y mientras Arturo invertía tiempo, cariño y parte de la herencia en mejorar el hogar, la vida afuera seguía su curso, pero no de la mejor manera para su hija. Nadie se lo esperaba, pero lo cierto es que el matrimonio de Isabela había empezado a desmoronarse mucho antes de que ella se diera cuenta. Su esposo, acostumbrado a negocios arriesgados y lujos constantes, cayó en una estafa que acabó con casi todo lo que tenían. Los rumores comenzaron a circular por toda la ciudad. Deudas impagas, cuentas bloqueadas, gente exigiendo explicaciones. Y lo peor, llegó cuando su esposo decidió marcharse, dejándola sola, sin dinero y sin el estatus social que tanto defendía. Cuando Isabela se vio sin casa, sin esposo y con más deudas que fuerzas, empezó a experimentar algo que no había sentido en años: miedo. Ese miedo que te aprieta el pecho y te deja sin aire. Se mudó temporalmente a un cuarto pequeño que una amiga le prestó, pero pronto se dio cuenta de que nadie quería cargar con alguien que había vivido siempre mirando por encima del hombro. Sus antiguas amistades dejaron de contestarle mensajes y la gente que antes la adulaba ahora la evitaba. Isabela pasó días enteros llorando, sin saber qué hacer ni a quién acudir. Por primera vez, la vida le estaba mostrando que la arrogancia no paga facturas ni llena la mesa. Fue en ese punto de desesperación cuando recordó a su padre, no como el hombre fuerte que la había criado, sino como el anciano que ella había abandonado sin remordimiento. La imagen de él parado en la puerta del asilo, sosteniendo su maleta, se le clavó como una espina en la memoria. Durante días, dudó, pensando si tendría el coraje de ir a buscarlo o si él siquiera querría verla. Pero el hambre, la soledad y la vergüenza pueden empujar a cualquier persona a enfrentar lo que más teme. Así que un día, temblando, tomó un autobús hacia el lugar que había jurado no volver a pisar. Cuando llegó frente al hogar, se quedó paralizada. No reconoció nada. El edificio había sido completamente remodelado. El jardín estaba lleno de colores y el ambiente
transmitía una paz que jamás había asociado con ese lugar. Incluso había un cartel nuevo en la entrada con un nombre que ella no conocía. Pensó que tal vez se había equivocado de dirección, pero al acercarse más, vio a un grupo de ancianos riendo en el patio, acompañados por un hombre que caminaba despacio, pero con paso seguro. Era Arturo. No vestía ropa costosa ni se veía más joven, pero su mirada estaba llena de algo que Isabela ya no tenía: dignidad. Isabela se quedó en la entrada varios minutos, escondida detrás del marco de la puerta, como si fuera una niña temerosa. Observó a su padre ayudando a una anciana a sentarse, acomodándole la manta sobre las piernas con una delicadeza que ella jamás había apreciado. Lo vio sonreír a otro residente que intentaba caminar más rápido de lo que podía, y luego detenerse para revisar una maceta rota. Ese hombre, el que ella había dejado sintiendo que no servía para nada, era ahora el corazón de un hogar entero. Y verla así, sin que él supiera que ella estaba ahí, le hizo sentir un vacío feroz por dentro. Finalmente respiró hondo, apretó la correa de su bolso gastado y se animó a entrar. Sus pasos sonaban más pesados de lo que eran, como si cada uno cargara parte de su culpa. Arturo estaba de espaldas cuando ella dijo un tembloroso «Papá». Él no respondió al instante. Se giró despacio, como quien escucha un nombre que no esperaba volver a oír, y al verla hubo un silencio profundo, seco, lleno de cosas que nunca se dijeron. Isabela bajó la cabeza de inmediato. No tenía maquillaje, sus ojos estaban hinchados, y el orgullo que tanto había mostrado toda su vida parecía haberse caído en algún punto del camino hacia allí. Cuando por fin levantó la mirada, las palabras salieron atropelladas, como si se escaparan antes de que pudiera organizarlas. «Papá, necesito ayuda, no tengo a dónde ir». La voz se le quebró y las lágrimas comenzaron a caer, no por dramatismo, sino por pura desesperación. Arturo la observó sin moverse y por un segundo pensé que la rechazaría. No por venganza, sino porque él ya había aprendido a vivir sin ella. Pero Arturo no era ese tipo de hombre. Dio un paso hacia adelante, no para abrazarla, sino para mantenerse firme mientras decidía qué decirle. Y lo que eligió decir no fue un regaño ni una frase hiriente. Fue una oportunidad, aunque no del tipo que Isabela imaginaba. Arturo respiró hondo antes de responder, como si necesitara acomodar bien el peso de ese momento. «Aquí no falta techo», dijo con calma, sin reproche, pero tampoco con esa urgencia emocional que Isabela parecía buscar. Ella creyó por un instante que él simplemente la invitaría a regresar a su vida como si nada hubiera pasado. Pero Arturo no era ingenuo. Había sufrido demasiado como para volver a entregar su dignidad sin cuidado. Le señaló una silla y esperó a que se sentara. Isabela, temblorosa, obedeció. Él la observó un largo momento, no como padre herido, sino como alguien que aprende a mirar a otro desde lo que realmente es, no desde lo que fue. Cuando por fin habló, sus palabras fueron simples, honestas y directas. «Puedo ayudarte, sí, pero no de la forma que tú crees». Isabela frunció el ceño, confundida. Él continuó: «Aquí todos colaboran, todos trabajan en lo que pueden, y si quieres quedarte, tendrás que hacer lo mismo». Ella parpadeó, sin entender si aquello era un castigo o una invitación. Arturo no levantó la voz, solo señaló el pasillo recién limpiado. «Hoy necesitamos ayuda con los pisos. Si quieres empezar, te consigo un balde y una escoba». Isabela abrió la boca, sorprendida por la propuesta. Nunca en su vida había limpiado un pasillo, mucho menos como parte de un hogar que ella misma había despreciado. Pero también sabía que no tenía más opciones. Hubo un silencio extraño en el aire, casi simbólico. Isabela tragó saliva y bajó la cabeza, aceptando una realidad que jamás pensó que le tocaría vivir.
Arturo no celebró su decisión, ni la humilló. Simplemente se levantó, fue al depósito y volvió con un balde de agua tibia, jabón y un trapeador viejo pero funcional. Se lo entregó sin dramatismos, como alguien que ofrece un comienzo nuevo, aunque incómodo. «Puedes empezar por aquí», dijo, señalando el primer tramo del pasillo. Fue entonces cuando la vi respirar hondo, arremangarse la blusa y, por primera vez en años, hacer algo que no era para presumir, sino para reconstruirse. Y aunque ese inicio fue torpe, con manos temblorosas y ojos llenos de vergüenza, también fue el primer gesto honesto que había dado en mucho, en tiempo. Al principio, Isabela no sabía ni cómo sostener bien el trapeador. Lo movía con torpeza, empujándolo más que pasándolo, y cada tanto se detenía para limpiar una lágrima que le corría por la mejilla. No lloraba para causar lástima, sino porque cada movimiento le recordaba que estaba limpiando el piso del lugar donde había abandonado a su propio padre. Yo pasaba cerca y veía cómo los demás residentes la miraban con curiosidad, sin juzgarla, solo sorprendidos de ver a una mujer que siempre había aparentado estar por encima de todo, inclinada hacia el suelo, tratando de borrar no solo el polvo, sino también la imagen que ella misma había construido. Y aún así, siguió, sin quejarse, sin levantar la voz, tragándose cada pedazo de orgullo. Arturo se mantuvo cerca, pero no para vigilarla, sino para asegurarse de que el trabajo fuera justo y claro. Le mostró cómo escurrir bien el trapeador, cómo mojar solo lo necesario, cómo evitar resbalar en los pisos recién limpiados. Isabela lo escuchaba en silencio, asintiendo, sin discutir, sin cuestionar. Había algo en su expresión que mezclaba vergüenza, cansancio y un tipo de alivio extraño, como si por primera vez en años estuviera haciendo algo real, algo que no dependía del dinero ni de la apariencia. Cada tanto, Arturo la miraba de reojo, no con dureza, sino con una distancia que ella misma había provocado años atrás. Cuando terminó el primer tramo del pasillo, Isabela apoyó las manos en las rodillas y respiró profundamente, agotada. Arturo se acercó, revisó el trabajo sin prisas y dijo simplemente: «Está bien, puedes seguir con el siguiente». No hubo felicitación, ni crítica, ni gesto de superioridad, solo una instrucción tranquila, como quien guía a alguien que recién empieza a entender qué significa reconstruir algo desde cero. Isabela no se quejó, tomó aire, enderezó la espalda y continuó. Yo la observaba desde lejos y no pude evitar pensar que ese pasillo no era lo único que estaba limpiando. Había algo más y profundo en ese gesto repetitivo, una especie de purificación silenciosa, un reconocimiento de todo lo que había quebrado y la primera señal de que quería reparar algo más que un piso sucio. A medida que avanzaban los días, Isabela comenzó a acostumbrarse a la rutina del hogar. No era fácil para ella. Cada tarea despertaba una incomodidad que no tenía que ver con el esfuerzo físico, sino con la confrontación interna. Barrer, trapear, acomodar mantas, llevar bandejas al comedor, todo eso la enfrentaba con la versión de sí misma que había creído superior durante años. A veces la veía detenerse frente a una ventana, mirando hacia afuera como si buscara explicaciones en un cielo que no respondía. Pero lo que más la sacudía era observar a Arturo moverse entre los residentes con una naturalidad serena, como si el cariño y la paciencia fueran habilidades que nunca hubiera perdido. Era imposible ignorar la diferencia entre el hombre que ella había dado por inservible y el que realmente era. Un mediodía, mientras Isabela limpiaba las mesas del comedor, uno de los ancianos la llamó con voz suave. Era don Manuel, un hombre amable que siempre tenía algo positivo para decir. Le pidió ayuda para ajustar la almohada detrás de su espalda.
Isabela lo hizo con cuidado, casi con miedo de lastimarlo, y él le sonrió con esa ternura que solo tienen las personas que han visto muchas vidas pasar. «Gracias, hija», le dijo. Esa simple palabra, hija, la dejó sin aire por un instante. No porque don Manuel se pareciera a Arturo, sino porque la trataba con más dulzura de la que ella había tenido con su propio padre. Vi cómo se mordía el labio y desviaba la mirada para evitar que se le notara el temblor en los ojos. Arturo observó aquella escena desde la puerta, sin intervenir. No sonrió ni se acercó, pero sus ojos reflejaron algo parecido a un pequeño alivio. Era como si reconociera que Isabela estaba empezando a comprender lo que nunca quiso entender cuando tuvo todo. Le ofreció después una pausa para tomar agua y sentarse un momento en el patio. Allí, con el sonido de las plantas moviéndose por el viento, Isabela se dejó caer en una silla, agotada. Arturo se sentó a unos metros, manteniendo la distancia justa. No hablaron durante varios minutos, pero ese silencio no era como el de antes. Ya no había rechazo. Era un silencio que empezaba a abrir puertas, muy lentamente, en un terreno donde antes solo había muros. Esa tarde, mientras descansaban en el patio, Isabela rompió el silencio antes de que Arturo dijera algo. Su voz era baja, como si le costara atravesar palabras que llevaba años guardando. «Papá, yo no sabía que esto era así», murmuró sin mirarlo directamente. Arturo no respondió enseguida. Él nunca había sido un hombre de discursos largos, y menos ahora. Se limitó a escucharla, con el ceño suavemente fruncido, como si quisiera comprender no solo lo que decía, sino lo que aún no podía decir. Isabela tomó aire y agregó: Pensé que estabas bien. Aquí, que no te importaría». Yo vi el dolor que se reflejó en el rostro de Arturo. No era rencor, era la tristeza de alguien que entendía demasiado tarde el tamaño de la distancia que los había separado. Arturo finalmente habló, sin elevar la voz ni mostrar enojo. «Uno se acostumbra a muchas cosas cuando no tiene opción», dijo. «Pero que no me quejara no significaba que no doliera». Isabela cerró los ojos por un segundo, como si esa frase le atravesara directo al pecho. Él continuó: «Y no te digo esto para reprocharte, solo para que entiendas que, aunque me lastimó, no pasé mis días odiándote. La vida de uno no puede depender de eso». Fue una de las pocas veces que lo vi expresar abiertamente algo tan íntimo. Isabela lo escuchó con la cabeza baja y sus manos apenas temblaban, como si cada palabra le removiera un pedazo de orgullo viejo que ya no tenía sentido seguir cargando. Cuando Isabela finalmente levantó la mirada, tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no las secó. «No sé cómo reparar todo lo que hice», admitió, y esa fue la primera frase sincera que le escuché desde que llegó. Arturo respiró profundo, apoyó las manos en las rodillas y respondió: «No tienes que repararlo todo de una vez. Esto», y señaló el lugar, los pasillos, las habitaciones, el jardín, «también es para ti. Si quieres cambiar, empieza por aquí». No había dramatismo en su voz, solo una verdad desnuda y una puerta entreabierta. Y ese momento, aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, fue la primera grieta por donde entró un poco de luz entre padre e hija. Después de aquella conversación, Isabela regresó a sus tareas con una actitud distinta. No era una transformación rápida ni perfecta, pero había algo nuevo en ella. Una disposición genuina a hacer las cosas bien, no por obligación, sino por respeto. La vi acercarse a otros residentes, ofrecerles agua, ayudarlos a levantarse de las sillas o simplemente escuchar sus historias. Algunos la miraban con natural desconfianza al principio, pero poco a poco fueron aceptándola. Era imposible no notar cómo sus manos, que antes estaban acostumbradas solo a sostener bolsos caros, ahora se movían con un cuidado sencillo, casi torpe, pero honesto. Y Arturo,
Desde la distancia, observaba sin intervenir, dejando que ella encontrara su propio ritmo. Una mañana, mientras Isabela limpiaba las ventanas del comedor, escuché que Arturo le preguntó si había comido. Ella, sorprendida por la preocupación, negó con la cabeza. Arturo. Entonces le señaló la cocina y le dijo: «Anda, tómate un café y un pan. Aquí nadie trabaja con el estómago vacío». Fue una frase simple, casi cotidiana, pero vi cómo Isabela se quedó quieta unos segundos, asimilando ese gesto. No era un perdón explícito ni una reconciliación completa, pero era un puente, y ella lo cruzó en silencio, entrando a la cocina con la humildad de quien recién empieza a entender lo que significa ser acogido después de haber fallado. Esa misma tarde, mientras Isabela ayudaba a doblar mantas limpias, una de las residentes, doña Amelia, le tomó la mano y le dijo: «Tu padre es un buen hombre, hija. Te está dando una oportunidad que muchos no dan». Esas palabras la desarmaron. Vi cómo Isabela apretó los labios para contener el llanto, y aún así siguió doblando una y otra manta sin detenerse. Era como si cada tela que tocaba fuera un recordatorio de lo que estaría reconstruyendo. No solo su vida, sino también la relación con el hombre que más había herido. Y, aunque no lo dijo en voz alta, yo pude ver en ella un cambio pequeño pero real, como una primera luz, abriéndose paso después de un largo tiempo de sombras. Con el paso de los días, Isabela comenzó a notar detalles que antes nunca había valorado. Cómo Arturo se agachaba con cuidado para recoger algo del suelo, cómo levantaba a los residentes dándoles seguridad, cómo sabía exactamente quién necesitaba compañía y quién prefería silencio. Era extraño verla observarlo tanto, como si estuviera descubriendo a un desconocido que siempre tuvo frente a ella. Una tarde, mientras ambos organizaban cajas de mantas, ella dejó caer una sin querer. Arturo la recogió, se la entregó sin comentario alguno y siguió trabajando. Fue un gesto mínimo, pero la forma tranquila en la que lo hizo la dejó sin palabras, como si ese simple acto le mostrara que él ya no guardaba la dureza que ella esperaba encontrar. Una mañana fría, Arturo salió al patio con una taza de té caliente para uno de los residentes que siempre se quejaba del clima. Isabela lo siguió con la mirada y luego me dijo en voz baja: «No entiendo cómo puede ser tan...». Bueno, no era una pregunta, era una confesión. Yo solo respondí: «Porque así ha sido siempre». Lo que cambió no fue él. Ella bajó la mirada, masticando esa verdad con una mezcla de culpa y alivio. Empezó a acercarse un poco más a su padre, no para hablar inmediatamente, sino para compartir silencios menos tensos, menos cargados. A veces solo se sentaban en mesas cercanas durante el almuerzo o coincidían en los pasillos y se saludaban con un leve movimiento de cabeza. Era un avance pequeño pero visible. Un día, mientras estaban en el jardín, Arturo le pidió que lo ayudara a trasplantar unas plantas nuevas. No era una tarea complicada, pero era la primera vez que él le pedía colaborar en algo directamente. Isabela aceptó, con un sí casi imperceptible. Se arrodillaron juntos sobre la tierra, y ella imitó sus movimientos torpes, tratando de no romper las raíces. Arturo le mostró cómo aflojar la tierra con paciencia, cómo acomodar las plantas sin lastimarlas, y por un segundo, mientras sus manos trabajaban una al lado de la otra, pude ver a un padre y una hija formando un lazo que, aunque frágil, estaba empezando a repararse. No hablaron mucho, pero la cercanía decía más que cualquier conversación pendiente. Con el tiempo, aquella pequeña actividad en el jardín se convirtió en un hábito silencioso entre ellos. A veces, al terminar de limpiar o después del almuerzo, Isabela se acercaba al área donde Arturo cuidaba las plantas y él simplemente hacía espacio para que ella se sentara a su lado. No necesitaban coordinar nada. Parecía que ambos entendían que ese era su punto de encuentro seguro.
donde las palabras eran opcionales. A veces hablaban del clima, otras del estado del jardín, y algunas veces no decían nada. Pero incluso ese silencio compartido tenía una suavidad distinta, como si poco a poco ambos fueran aprendiendo a convivir sin cargar el peso del pasado a cada minuto. Un día, mientras trabajaban en unas macetas nuevas, Isabela se detuvo, observó a su padre y dijo en voz baja: «No pensé que pudiera volver a mirarte sin sentir vergüenza». Arturo siguió acomodando la tierra con calma antes de responder. «Todos sentimos vergüenza por algo que hicimos», dijo sin dureza. «Lo importante es lo que hacemos después». Ella apretó los labios, procesando cada palabra. No hubo sermón ni reproche, solo una frase sencilla que Isabela pareció guardar como quien recoge algo frágil, y aunque no hubo abrazo ni lágrimas, se notaba como una parte de su corazón empezaba a soltarse, como si por fin encontrara un lugar donde respirar sin la carga constante de la culpa. Ese mismo día, más tarde, ocurrió algo que marcó otro cambio importante. Arturo estaba arreglando una lámpara del pasillo cuando una residente tropezó y casi cayó. Isabela corrió a sostenerla antes de que tocara el suelo. La anciana le agradeció con un beso en la mano, y cuando Isabela se dio vuelta, se encontró con la mirada de Arturo. Él no dijo nada, pero la forma en que la observó era distinta. No era una mirada de juicio ni de desconfianza. Era una mirada que reconocía un esfuerzo genuino. Y aunque fue solo por unos segundos, ese intercambio silencioso pareció construir un ladrillo más en la reconstrucción de algo que muchos habrían dado por perdido. Con los días, Isabela empezó a integrarse más en la rutina del hogar. Ya no solo limpiaba pisos o ayudaba en el comedor. También se ofrecía para acompañar a algunos residentes a caminar por el patio o para leerles pequeños fragmentos de revistas que encontraba en la sala común. Su manera de hablar seguía siendo un poco rígida al principio, pero se fue suavizando con el tiempo. Varias veces la escuché reírse con doña Amelia o con don Manuel, y esa risa, una que hacía años no se le escuchaba, tenía algo distinto. Algo más auténtico, como si poco a poco fuera recuperando partes de sí misma que ni ella sabía que había perdido. Arturo notaba estos cambios, aunque no decía nada. Lo veía mirarla de lejos, con una combinación de sorpresa, aceptación y un respeto prudente. Él sabía que la transformación de Isabela no era un acto inmediato, ni un intento superficial de agradar. Era un proceso lento, lleno de tropiezos internos, donde cada día podía significar un paso adelante o un retroceso. Aún así, nunca la presionó. Un día, mientras ella repartía mantas limpias, Arturo le dijo, simplemente, gracias, solo esa palabra. Isabela se detuvo, confundida por lo inesperado del gesto. Él no añadió nada más, pero ese gracias fue suficiente para que ella entendiera que su esfuerzo estaba siendo visto, incluso si todavía quedaba mucho por sanar entre ellos. En una tarde particularmente tranquila, mientras el sol comenzaba a caer y teñía el patio de un naranja suave, Isabela se sentó a descansar después de una larga jornada. Arturo llegó con 2 tazas de té y dejó una a su lado. No hablaron de inmediato. El silencio era cálido, casi necesario. Después de unos minutos, Isabela dijo, no sé cómo llegué a esto, pero gracias por no echarme. Arturo sostuvo la taza entre las manos, miró el horizonte y respondió con una honestidad que la hizo bajar la mirada. Todos llegamos donde necesitamos aprender algo. No era una frase para humillarla, sino para recordarle que ese lugar, el mismo que ella había rechazado, estaba siendo también un punto de renacimiento. Y ella lo entendió. A partir de ese día, Isabela dejó de evitar las conversaciones más profundas. No eran charlas constantes ni largas, pero de vez en cuando se atrevía a decir cosas pequeñas sobre su vida, sus miedos
y cómo se sentía realmente. Una tarde, mientras ordenaban unas cajas en el depósito, confesó en voz baja: «Tenía tanto miedo de que me odiaras». Arturo se detuvo por un instante, pero no dejó caer la caja. «El odio pesa demasiado», respondió. «Prefiero gastar mis fuerzas en lo que sí puedo. Cuidar». Isabela no supo qué decir. Era la primera vez que escuchaba algo así de él. Era como si en lugar de reclamarle, Arturo le estuviera enseñando una forma distinta de vivir, una que ella nunca había considerado. En esos días también empezó a preguntarse por primera vez cómo se había convertido en la persona que abandonó a su propio padre en la puerta de un asilo. No buscaba excusas, sino comprensión. Le costaba admitirlo, pero gran parte de sus decisiones venían de un miedo enorme a perder estatus, comodidad y la imagen perfecta que había construido a lo largo de los años. Ahora que todo eso ya no existía, lo único que quedaba era la realidad desnuda. Una mujer que había caído tan bajo que solo le quedaba mirar hacia arriba. Y sorprendentemente, lo que veía arriba no era juicio, sino la figura de un padre que había aprendido a levantarse sin rencor. Fue en ese proceso que surgió un pequeño gesto que terminó significando mucho. Un día, Arturo estaba reparando un estante en una de 1900 las habitaciones, y el martillo se le resbaló de la mano por un dolor repentino en la muñeca. Isabela lo vio apretar los dientes y soltó un «¿Estás bien?», cargado de una preocupación sincera. Antes, ella habría esperado que otros se encargaran, pero esta vez se acercó, tomó las herramientas y dijo: «Déjame ayudarte». No fue una frase grandiosa ni un acto heroico, pero Arturo la miró con una mezcla de sorpresa y alivio, y por primera vez desde su llegada, ella sintió que podía hacer algo que realmente importara, no para redimirse ante él, sino para acompañarlo de verdad. Desde ese día, Isabela empezó a ofrecer ayuda incluso antes de que Arturo la necesitara. A veces, él estaba subiendo una caja y ella aparecía detrás para sostener el otro lado. Otras veces lo veía inclinarse para recoger una herramienta y corría a alcanzársela antes de que él hiciera el esfuerzo. No lo hacía para impresionar a nadie. Lo hacía porque por primera vez en su vida entendía que cuidar a alguien no era un gesto de debilidad, sino de amor. Arturo aceptaba esa ayuda con calma, sin exagerar su necesidad, pero tampoco rechazándola. Ese equilibrio, tan pequeño y a la vez tan grande, se convirtió en un punto de inflexión entre ellos. Una tarde lluviosa, mientras los residentes hacían actividades dentro del salón, Isabela se acercó con un cuaderno viejo que había encontrado en uno de los armarios. Era un cuaderno donde Arturo había anotado proyectos de carpintería muchos años atrás. Dibujos, medidas, ideas, incluso algunos bosquejos de muebles que jamás llegó a construir. Ella pasó las páginas con una mezcla de nostalgia y descubrimiento. «¿Tú hiciste todo esto?», preguntó con una sonrisa tímida. Arturo asintió, algo sorprendido de que ella se interesara. «Siempre quise hacer más», admitió. Isabela cerró el cuaderno con cuidado. «Aún puedes», dijo. Y aunque la frase era simple, Arturo la recibió como un abrazo que no necesitaba brazos. Esa noche, cuando los residentes ya estaban acostados, Arturo salió al patio para revisar que todo quedara cerrado. Yo lo vi detenerse un momento bajo la llovizna, mirando hacia la puerta donde Isabela había aparecido semanas atrás, derrotada y temblorosa. Había algo diferente en su expresión, algo que mezclaba alivio con una tristeza suave, casi agradecida. Tal vez estaba recordando el dolor de aquel día, o tal vez estaba entendiendo que, a pesar de todo, la vida le había devuelto algo que creyó perdido para siempre, la posibilidad de reconstruir un vínculo. Y mientras observaba la lluvia caer sobre las plantas que ambos habían trasplantado, Arturo respiró hondo, como quien suelta un peso que ya no tiene sentido seguir cargando.
A la mañana siguiente, el clima había despejado y el hogar tenía ese olor a tierra mojada que siempre trae una sensación de renacimiento. Isabela salió temprano para comenzar sus tareas y se sorprendió al ver a Arturo ya en el patio, barriendo las hojas que el viento había acumulado. Él la miró de reojo y dijo: «Hoy tenemos mucho trabajo». Ella asintió con una determinación tranquila, una que no tenía cuando llegó. Y juntos empezaron a organizar el jardín, uno recogiendo ramas y la otra acomodando las macetas. Nada de lo que hacían era extraordinario, pero la forma en que lo hacían, sin tensión, sin distancia, mostraba cuánto había cambiado la dinámica entre ellos. Esa misma tarde, el hogar recibió la visita de una trabajadora social que venía a evaluar el funcionamiento del lugar. Su visita era rutinaria, pero Isabela se puso nerviosa igualmente. Antes habría querido impresionar, ahora solo quería que el hogar funcionara bien para que los residentes estuvieran cómodos. La mujer recorrió las instalaciones, revisó las habitaciones y el comedor, observó la limpieza y al final comentó: «Se nota el cuidado, aquí hay manos comprometidas». Isabela, que estaba ordenando mantas cerca, sintió algo parecido al orgullo, pero no por sí misma, sino por Arturo. Lo miró desde lejos y vio que él solo sonreía con discreción, sin necesidad de recibir crédito. Al terminar la visita, la trabajadora social se acercó a Arturo y le dijo algo que Isabela escuchó de casualidad. «Este lugar tiene algo especial, no es común sentir tanta calidez en un sitio así». Arturo bajó la mirada un poco avergonzado por el cumplido y respondió: «La calidez la ponen ellos». Señaló a los residentes, a los voluntarios y, sin quererlo demasiado obvio, a Isabela. Ella tragó saliva al escucharlo y sintió que algo dentro de su pecho se movía, como si la reconocieran en un lugar donde jamás imaginó poder pertenecer. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba aportando, no restando, y ese sentimiento, tan nuevo, se le quedó pegado todo el día. En los días siguientes, Isabela empezó a tomar decisiones pequeñas por iniciativa propia. Sin que nadie se lo pidiera, reorganizó la despensa para que los residentes encontraran más fácilmente lo que necesitaban. También etiquetó algunos estantes, acomodó la ropa de cama por tamaños y revisó las fechas de vencimiento de los medicamentos bajo la supervisión de Arturo. Antes, cualquier tipo de trabajo doméstico habría sido impensable para ella, pero ahora parecía moverse con una mezcla de responsabilidad y deseo de enmendar. Cada tarea la hacía más consciente de la vida real, esa de la que había intentado escapar durante años. Una tarde, mientras ella ordenaba la sala común, una residente llamada Doña Teresa tomó su mano con suavidad. «Usted se ve cansada, hija. ¿Por qué no descansa un poco?» Isabela sonrió con un cansancio sincero. «Estoy bien, de verdad. Hace mucho que no trabajaba en algo que valiera la pena». Y lo dijo sin dramatismo, sin esperar compasión. Doña Teresa asintió, como quien comprende una herida que no necesita ser explicada. Ese pequeño intercambio hizo que Isabela se quedara pensativa el resto de la tarde, como si estuviera reconociendo que el valor no siempre viene de tener, sino de servir. Esa noche, mientras cerrábamos las ventanas del salón, Arturo se acercó a Isabela con una manta en la mano. «Está haciendo frío, ponte esto», le dijo. No fue una orden ni un gesto paternalista, fue cuidado puro, simple, sin adornos. Ella aceptó la manta con los ojos brillantes y respondió: «Gracias. Hacía tiempo que nadie me cuidaba así». Arturo se quedó quieto un segundo, como si esa frase le abriera una ventana hacia un dolor que no conocía. Pero no preguntó nada. Solo dijo: «Todos necesitamos que alguien nos cuide de vez en cuando». Y ese momento tan pequeño se sintió como una grieta más que se cerraba entre ellos. A partir de entonces, la relación entre ellos empezó a fluir con más naturalidad. No era perfecta,
ni mucho menos, pero ya no estaba llena de silencios tensos o miradas esquivas. Un día, mientras Arturo cortaba unas tablas que necesitaba para reparar un estante, Isabela apareció con 2 tazas de café. «Pensé que quizá te vendría bien un descanso», dijo con cierta timidez. Arturo aceptó la taza y ella se sentó a su lado en el borde del pequeño taller del hogar. No hablaron de nada profundo. Comentaron el clima, el trabajo del día, incluso una anécdota graciosa de uno de los residentes. Pero esa conversación ligera tenía un peso emocional enorme, porque por primera vez en años conversaban como 2 personas que realmente querían estar ahí. En una de esas tardes tranquilas, Isabela se atrevió a preguntar algo que llevaba días pensando. «Papá, ¿cómo fue que lograste seguir adelante? ¿Sin rencor?» Arturo se quedó en silencio, mirando las vetas de la madera como si buscara palabras en ellas. Finalmente respondió con una honestidad sencilla. «Cuando tu madre murió, me prometí que no iba a llenar mi vida de odio. El dolor ya era suficiente. Si me quedaba en él, me hundía». Isabela bajó la mirada, sintiendo el peso de años de decisiones equivocadas. Él añadió: «No te voy a mentir, sí me dolió lo que pasó, pero el rencor no me iba a devolver nada, solo me iba a quitar lo que me quedaba». Esa respuesta fue un golpe suave, pero profundo para ella. Después de esa conversación, Isabela se quedó unos segundos en silencio, como si procesara cada palabra una por una. Luego murmuró: «Ojalá hubiera entendido eso antes». Arturo suspiró, no con impaciencia, sino con esa calma triste de quien ya aceptó las cosas. «Cada uno entiende las cosas cuando le llega su momento», dijo. «Quizá el tuyo es ahora». Y aunque no sonó a perdón completo, tampoco sonó a resentimiento. Era un lugar intermedio, un terreno nuevo donde ambos podían caminar sin miedo. Isabela levantó la vista con un brillo diferente en los ojos, como si por primera vez en mucho tiempo sintiera que realmente podía cambiar. Con el paso de los días, ese nuevo entendimiento comenzó a reflejarse en pequeños gestos. Una mañana, Isabela encontró a Arturo intentando levantar una caja demasiado pesada. Sin pensarlo, corrió hacia él y dijo: «Déjame ayudarte». Arturo, que antes habría insistido en hacerlo solo, se detuvo y asintió. Levantaron la caja juntos, coordinando movimientos con torpeza, pero también con una complicidad tímida. Cuando terminaron, Isabela le dedicó una sonrisa pequeña, casi infantil, y Arturo respondió con otra igual de discreta. Ese intercambio, tan simple, tenía un significado enorme. Por primera vez estaban empezando a caminar como equipo, no como 2 vidas quebradas que apenas se cruzaban. Una tarde más avanzada, mientras los residentes hacían actividades de memoria en la sala común, Arturo llamó a Isabela para ayudarlo a colgar unos cuadros que habían pintado en un taller de arte. Ella sostuvo la escalera mientras él subía con cuidado. «Más a la derecha», le decía ella. «Un poco más. Ahí». Ninguno de los dos se dio cuenta, pero esa escena, él arriba ajustando el cuadro, ella abajo asegurando que no cayera, se convirtió en una metáfora perfecta de lo que estaban construyendo. Él confiando de nuevo, ella sosteniéndolo sin esperar aplausos. Cuando Arturo bajó, ambos miraron los cuadros colgados y por primera vez compartieron una sonrisa que no cargaba ni pasado ni dolor, solo un presente posible. Esa misma noche, mientras guardábamos las sillas del comedor, Arturo y yo coincidimos un momento a solas. Con voz baja, como si hablara más para sí que para mí, me dijo: «No sé si algún día podré olvidar lo que pasó, pero verla así, trabajando, cambiando, me da paz». Yo lo observé un momento y supe que decía la verdad. Arturo no estaba intentando idealizar a su hija ni borrar el pasado. Simplemente estaba reconociendo que el esfuerzo que ella hacía era real. «Creo que está aprendiendo», añadí. Él
asintió lentamente. Y yo también. Fue la primera vez que Arturo admitió en voz alta que ese proceso no era solo sobre ella, sino también sobre él. Un aprendizaje compartido, un renacer lento, pero genuino para ambos. Con el tiempo, las cosas comenzaron a sentirse más ligeras dentro del hogar. Isabela ya no caminaba con la mirada baja ni evitaba el contacto visual. Había recuperado algo que no se compra ni se finge: la humildad. Una mañana, mientras servíamos el desayuno, don Manuel la llamó para contarle un chiste que había escuchado en la radio. Ella se rió con ganas, una risa limpia que hacía meses no le conocíamos. Arturo, que estaba acomodando las bandejas, levantó la vista al escucharla. Sus ojos brillaron un instante, como si esa risa le confirmara que todos esos esfuerzos, los suyos, los de ella, estaban empezando a dar fruto. No dijo nada, pero le notaba el alivio. En una tarde particularmente cálida, organizamos una pequeña actividad en el patio. Los residentes plantarían unas flores nuevas. Isabela se ofreció para liderar la actividad, cosa que sorprendió a más de uno. Con paciencia, explicó cómo cavar los huecos, cómo acomodar las raíces sin lastimarlas y cómo cubrirlas con la tierra justa. Mientras ella hablaba, Arturo la observaba desde una distancia prudente, con una expresión difícil de describir: orgullo, nostalgia y un poco de incredulidad. Le costaba creer que esa mujer que guiaba a los ancianos con tanta atención y cariño era la misma que un día lo había considerado una carga. Y sin embargo, ahí estaba, construyendo algo junto a él. Esa noche, después de que los residentes se acostaron, Isabela salió al patio a regar las plantas recién sembradas. Arturo llegó unos minutos después, con las manos aún impregnadas del olor a madera. Se quedaron allí, de pie, mirando el pequeño jardín bajo la luz tenue de la lámpara exterior. «Están quedando bonitas», dijo él. «Creo que les hará bien este clima». Isabela sonrió y respondió: «A mí también me está haciendo bien estar aquí». Arturo no contestó enseguida. Se limitó a asentir, como si cada palabra de ella fuera un hilo más que cosía un desgarro viejo. No necesitaban decir más. El silencio entre ellos, por primera vez en mucho tiempo, era un silencio en paz. Con los días, esa paz comenzó a sentirse también en los pequeños detalles del hogar. Los residentes notaban el cambio, aunque nadie lo dijera directamente. Una mañana, mientras Isabela ayudaba a peinar a doña Amelia, la anciana comentó en voz baja: «Tu papá camina diferente ahora, como más liviano». Isabela sonrió sin responder, pero esas palabras se le quedaron grabadas. No era solo Arturo quien estaba cambiando. Ella también estaba aprendiendo a ver el mundo desde un lugar más simple y humano. Sus gestos se volvieron más suaves, sus respuestas más cálidas, y sus esfuerzos ya no nacían del miedo a caer, sino del deseo genuino de hacer las cosas bien. Poco después recibimos una donación inesperada: varias cajas de ropa nueva, zapatos cómodos y mantas gruesas para el invierno. Cuando el camión llegó, Isabela fue la primera en correr para descargarlo. Trabajó hombro a hombro con Arturo, levantando cajas, abriéndolas, clasificando todo con una organización impecable. En un momento, mientras ambos revisaban una pila de mantas, sus manos se rozaron sin querer. Fue un gesto mínimo, pero ella retiró la mano con timidez, como si ese contacto despertara algo que aún le costaba enfrentar: el cariño que por tantos años había guardado detrás del orgullo. Arturo, sin embargo, mantuvo la naturalidad. No se incomodó, no se alejó. Solo siguió trabajando, confiando sin presionar, como quien sabe que algunas heridas sanan sin necesidad de hablarlas. Esa misma tarde, cuando el trabajo terminó, Isabela se quedó sentada en una de las bancas del patio, mirando el cielo que comenzaba a teñirse de violeta. Arturo se acercó y se sentó a su lado. No hablaron durante varios minutos. El silencio era tan sereno
que incluso el ruido lejano de la ciudad parecía quedarse afuera. Finalmente, Isabela murmuró: «Papá, nunca pensé que te necesitaba tanto». Arturo giró apenas el rostro hacia ella y respondió con una calma profunda: «A veces uno no se da cuenta de lo que necesita hasta que la vida lo pone de frente». Ella bajó la mirada, con los ojos brillando. Esta vez, Arturo no se mantuvo distante. Le puso una mano sobre el hombro con un gesto firme y tierno a la vez. No era un perdón hablado, pero sí uno sentido. Después de ese momento en el patio, algo terminó de acomodarse entre ellos. No era que el pasado desapareciera, pero dejó de gobernar cada interacción. Isabela empezó a buscar a Arturo no solo para trabajar, sino también para compartir pequeños espacios. Un café después del almuerzo, una conversación corta mientras doblaban mantas, incluso una caminata breve por el jardín antes de que anocheciera. A veces hablaban de cosas sencillas, recetas, recuerdos de la infancia, anécdotas del taller de carpintería, y otras veces simplemente caminaban en silencio. Pero ese silencio, que antes era muro, ahora era un puente suave donde ambos podían descansar. Una mañana, mientras Arturo reparaba una puerta que se trababa, Isabela llegó con una caja de herramientas bien ordenada. «Pensé que te sería útil», dijo. Arturo la observó un momento, reconociendo ese gesto como algo más profundo que un simple ofrecimiento. «Gracias», respondió. Trabajaron juntos un buen rato, sosteniendo piezas, ajustando tornillos, midiendo el marco. Hubo un instante en que Arturo necesitó fuerza extra para sostener la puerta, y ella colocó su hombro justo debajo de la suya para ayudarlo a levantarla. Cuando terminaron, ambos quedaron un poco sin aliento, pero también con una sensación clara de haber hecho algo importante juntos. «Buen trabajo», murmuró él, y por primera vez ella se permitió sonreírle sin reservas. Esa tarde ocurrió algo que muchos no notaron, pero que para mí fue clave. Uno de los residentes, al ver a Isabela pasar con un balde, le dijo bromeando: «Hija, ¿y tú desde cuándo tan servicial?». Ella se rió y respondió: «Desde que entendí que servir no me quita nada. Al contrario, me devuelve». Arturo, que estaba cerca barriendo el pasillo, escuchó esas palabras y se quedó quieto un momento, con los ojos ligeramente húmedos. No la interrumpió ni se acercó, pero en su expresión había un orgullo sereno, ese que nace del amor más simple, el de ver a alguien cambiar de verdad. Y en ese instante entendí que, aunque el proceso había sido largo y doloroso, ambos estaban encontrando un camino que nunca creyeron posible. Con el paso de los días, la relación entre Arturo e Isabela comenzó a sentirse más equilibrada. Ya no era un padre cuidando a una hija caída, ni una hija intentando compensar todas sus fallas de golpe. Era simplemente dos personas aprendiendo a estar una al lado de la otra desde un lugar más real. Una tarde, mientras organizábamos las medicinas de la semana, Isabela se equivocó en un nombre y se frustró. «No sirvo para esto», murmuró. Arturo, sin levantar la voz, le dijo: «Servir no es hacerlo perfecto, es hacerlo con el corazón». Ella respiró hondo y volvió a empezar. Y yo pude ver que esa frase la atravesó de una manera diferente. Ya no se veía como alguien inútil, sino como alguien capaz de aprender. En una mañana soleada, decidimos hacer una actividad al aire libre con los residentes. Llevamos sillas al patio, repartimos sombreros y pusimos música suave de fondo. Isabela se encargó de acomodar a los ancianos en un semicírculo, mientras Arturo preparaba unas bebidas frescas. Hubo un momento en que él tropezó ligeramente con una piedra y casi derrama los vasos. Instintivamente, Isabela corrió a sostenerlo por el brazo. No fue un gesto exagerado ni dramático, pero sí un reflejo natural, casi instintivo, de alguien que ya no veía a su padre como una carga, sino como alguien a quien proteger.
Arturo la miró, un poco sorprendido, y ella solo dijo, «Estoy aquí». 2 palabras pequeñas, pero cargadas de todo lo que antes había faltado. Esa noche, cuando todos dormían, Arturo salió al jardín y se sentó en una de las bancas. Isabela lo vio desde la ventana y se acercó sin hacer ruido. Se sentó a su lado, sin preguntar qué pensaba ni intentar llenar el silencio. Después de un rato, Arturo habló, mirando hacia el cielo, oscuro. «Tu madre estaría contenta de vernos así». Isabela apretó la tela de su pantalón, conteniendo las lágrimas. «Yo también», respondió. Arturo giró un poco la cabeza en su dirección y añadió, «Aún tienes mucho por vivir, hija. No te castigues todos los días, solo haz lo mejor que ayer». Isabela cerró los ojos, dejando que esas palabras se asentaran dentro de ella. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía esperanza real. A la mañana siguiente, Isabela despertó antes que todos y salió al patio con una energía distinta. Tomó una escoba y comenzó a barrer el sendero donde siempre caían hojas durante la noche. No lo hacía esperando que Arturo la viera, sino porque por primera vez sentía el hogar como suyo también. Cuando Arturo salió con su taza de café, se detuvo al verla trabajar en silencio. «No sabía que madrugabas», comentó con una leve sonrisa. Isabela se encogió de hombros. «Supongo que estoy aprendiendo a empezar el día con algo que valga la pena». Arturo asintió, sin exagerar el gesto, pero con un brillo en los ojos que decía mucho más de lo que pronunciaba. Esa tarde recibimos la visita inesperada de una vecina que había conocido a Arturo desde hacía años. Venía a donar unas mantas, y al ver a Isabela acomodándolas con cuidado, no pudo evitar preguntar, «¿Y tú eres...?» Isabela respiró hondo antes de responder, «Soy su hija». Lo dijo sin vergüenza, pero con la humildad de quien reconoce una verdad que antes hubiera escondido. La mujer sonrió y dijo, «Pues sé, nota que él está orgulloso». Isabela se quedó quieta unos segundos, como si esas palabras tocaran un lugar profundo. Miró a Arturo al otro lado del pasillo, y él simplemente levantó una ceja, como diciéndole sin palabras que sí, que aquello era cierto. Esa noche, mientras Isabela ayudaba a cerrar las cortinas del salón, se detuvo un momento frente a su reflejo en la ventana. Ya no veía a la mujer altiva que había llegado semanas atrás, agotada, derrotada y sin rumbo. Ahora veía a alguien distinta, cansada sí, pero con propósito, golpeada por la vida, pero también moldeada por ella. Arturo pasó detrás de ella en silencio, llevando 2 mantas dobladas. «Buen trabajo hoy», dijo sin detenerse. Isabela sonrió, no porque buscara aprobación, sino porque esas palabras eran suficientes para cerrar el día con el corazón un poco más liviano. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y pequeños avances emocionales que, para quienes estábamos cerca, se notaban más que cualquier gran gesto. Una tarde, mientras preparábamos juegos de mesa para los residentes, Isabela encontró una fotografía antigua de Arturo sosteniéndola cuando era niña. Se quedó mirándola largo rato, con los ojos húmedos. Arturo pasó detrás de ella y al ver la imagen no dijo nada. Solo apoyó su mano en el marco con delicadeza. «Fue un buen día», murmuró. Isabela tragó saliva y respondió, «Lo sé, solo que no supe cuidarlo después». Arturo la miró de lado y dijo, «Nunca es tarde para empezar de nuevo». Esa frase tan sencilla hizo que ella aprietara la foto contra su pecho antes de guardarla con cuidado. Una mañana especialmente fría, Isabela fue quien despertó temprano para encender la calefacción del pasillo y asegurarse de que los residentes no pasaran frío al levantarse. Arturo la vio caminar de un lado a otro, ajustando termostatos, revisando mantas, verificando que el agua caliente funcionara. Cuando finalmente se cruzaron en el corredor, él dijo, «Te estás volviendo parte importante de Moisendú, este lugar». Ella se quedó inmóvil, sorprendida, como si esas palabras fueran un regalo que no esperaba recibir.
Quiero serlo, respondió. Arturo asintió lentamente, reconociendo que esa declaración no venía del orgullo de antes, sino de un corazón que por fin estaba aprendiendo a mirar hacia afuera. Ese día, después del almuerzo, Isabela se acercó a Arturo mientras él remendaba el respaldo de una silla. «Papá, quiero que sepas que estoy aquí, no porque no tenga otro lugar, sino porque quiero estar contigo». Arturo dejó de martillar y levantó la vista. No había lágrimas, pero sí una emoción profunda en su mirada. «Me alegra escucharlo», dijo con serenidad, «pero no tienes que demostrarme nada. Solo sé honesta contigo misma». Isabela respiró hondo, sintiendo que cada palabra de él la ayudaba a reconstruirse desde adentro. Por primera vez, no buscaba el perdón como premio, sino la relación como camino. Al caer la tarde, organizamos una pequeña merienda en el patio. Los residentes charlaban animados, mientras el sol dejaba una luz dorada sobre las plantas. Arturo llevó una bandeja con galletas que había comprado esa mañana y Isabela lo ayudó a repartirlas. En un momento, don Manuel le dijo a Arturo: «Tu hija tiene buen corazón». Arturo lo miró. Luego miró a Isabela y respondió con una sonrisa tranquila: «Solo necesitaba un lugar para usarlo bien». Isabela escuchó la frase sin que ellos se dieran cuenta y se quedó quieta, con el corazón latiéndole fuerte. Esa frase, tan suave, tan sincera, fue la confirmación de que el puente entre ambos ya no era una ilusión, sino una verdad. Más tarde, cuando todo quedó en silencio, Arturo e Isabela se quedaron en el jardín viendo cómo las luces del hogar se encendían una a una. Ella, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, dijo: «Gracias por dejarme aprender contigo y por no cerrarme la puerta». Arturo respiró hondo, mirando el cielo que comenzaba a llenarse de estrellas. «Nunca pensé en cerrarla», confesó. «Solo esperaba que un día tocaras de nuevo». Isabela apretó los labios, emocionada. No había más que decir. A veces, el perdón no es un momento exacto, sino una suma de días donde dos personas deciden quedarse. Esa noche, mientras caminaban hacia la entrada del hogar, Arturo se detuvo un instante para mirar las plantas que habían sembrado juntos. «Mira cómo crecieron», dijo. Isabela se acercó y tocó una de las hojas con delicadeza. «Supongo que así crecemos nosotros también, despacio, pero firmes». Arturo asintió y por primera vez desde que ella volvió, la abrazó. No fue un abrazo largo ni dramático, fue cálido, honesto, suficiente. Y en ese gesto silencioso quedó sellado algo que ni la caída ni el abandono habían logrado destruir. El vínculo entre un padre y una hija que, a pesar de todo, habían encontrado el camino de regreso. Antes de irse a dormir, Isabela miró el hogar desde la puerta y pensó que por primera vez en su vida, ese lugar no representaba pérdida, sino renacimiento.